asiento. Los niños pueden pasar allí con Arturo y van a su lugar para tener un programa para ellos, así que pueden pasar ahora. Muy bien. Percibo en el espíritu que hay como un ámbito de gloria esta mañana aquí. Y por eso quiero pedir que no se distraiga, porque creo que este es el marco apropiado para compartir la palabra. Así que vamos a esperar que salgan los chicos y vamos a... Cuando digo que creo que percibo que hay un ámbito de gloria, entiendo que lo que ha ocurrido es que ha habido una impartición esta mañana en la alabanza y la adoración que nos ha conectado con el trono de Dios. En esta última canción decíamos, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza. Es muy difícil tratar de ubicar el trono. Lo importante no es saber dónde está el trono, aunque la palabra nos da algunas pautas. Lo importante es saber quién está en el trono. Y creo que esta mañana, en este espíritu de alabanza y adoración que fluía desde la plataforma, hemos sido guiados a conectarnos con el trono. Y eso es extraordinario. ¿Está acá, hermano? Sí. Entonces, vamos a compartir la palabra. Quiero comenzar. Allí dice, no sé si todos lo ven, ese triangulito rojo. Dice, fe integral, riesgo total. Yo me he propuesto seguir en la línea de la serie que se viene teniendo acerca de viviendo en el reino de Dios, pero quería comenzar señalando esto justamente que decimos allí, fe integral, riesgo total. Los riesgos de la fe se los asume en las cosas de todos los días. De lo contrario, nuestra fe sería una mera ilusión. No me hace falta fe para saber que el sol va a salir mañana. Por eso es que Jesús enseñó a sus discípulos con hechos prácticos de lo cotidiano y lo doméstico. La aplicación de una fe práctica, sencilla, sincera, que sea útil. Yo no necesito fe para respirar, respiro. No me pongo ahora al Señor que esta mañana me venga la respiración. Respiro. A ver, ¿cuántos están aquí y respiran naturalmente? ¿Qué pasa? Se despeja. Oxigenamos nuestros pulmones. Necesitamos fe, sí, para esperar lo que no vemos. Lo de todos los días. Por eso Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este pasaje que vamos a ver ahora, la semana anterior se habló del Evangelio de Mateo capítulo 14, donde se narra la alimentación de los 5.000 personas, y el texto que sigue, los versículos siguientes, hablan de ese acontecimiento que usted lo va a tener en su Biblia con el título Jesús camina sobre las aguas. ¿Está bien? Y quiero que leamos ese texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36, donde la palabra de Dios, y no se olvide al aplicar esto de lo que venimos diciendo de la fe, porque justamente la razón por la que hablé de esta fe práctica, de este riesgo total, es porque el texto que vamos a leer nos mete en ese asunto. No es casual que Jesús los mandó a los discípulos solos subir a una barcaza y mandarlos que crucen el mar hasta la otra orilla. Esto tiene todo un trasfondo didáctico de parte del Señor en la fe práctica. De manera que dice la palabra de Dios allí en el versículo 22 y siguientes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hago un paréntesis aquí para decir que si yo hubiera estado ahí con los discípulos hubiera pensado, ¿habrá otra barca que sale después? Porque él dice que los mandó delante, quiere decir que él iba a ir. Pero los mandó ir y él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, entendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hasta ahí el texto. Vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de aquí. En primer lugar, por esto de lo cotidiano y de los riesgos de la fe, en esta orden de Jesús de entrar en la barca, ir al otro lado, ya eso solamente implicaba riesgos. Esto es como cuando uno sale de viaje. Uno sale a la ruta hoy y todos los cristianos, por lo menos nosotros en casa lo hacemos, salimos y oramos al Señor y le pedimos que nos cubra, que despeje el camino, que nos dé prudencia, que nos mantenga atentos, etcétera, etcétera. Y salir implica riesgos. La primera cosa que hace Jesús es mandarlo subir a una barcaza, a un barco. Cuando no me detuve en pensar cómo sería el barco, lo mandó subir. Y todos nosotros en algún momento de la vida, como el ejemplo del viaje que estaba mencionando en el auto, todos en algún momento nos subimos en algún barco, que puede representar distintas cosas. O digamos, esta barca es representativo, es un símbolo de lo que nos mueve a tomar decisiones y nos lleva por la vida enfrentando riesgos todos los días. La vida no fue concebida para estar quietos en una estación esperando que pasen los años hasta el día en que pase un ángel que nos lleve al cielo, sino que fuimos concebidos para transitar la vida. ¿Está bien? Por lo menos yo no estoy esperando que pase un ángel, yo sé que algún día va a pasar, pero me tendrá que avisar, mañana voy. Hasta ahora no me avisó y le dije que se demore todo el tiempo que quiera, no tengo problema. Entonces, la vida es dinámica, la vida no es estática. ¿Me va siguiendo? Usted me podrá decir: pastor, está diciendo cosas muy elementales. Sí, pero es que por momentos es necesario que nos detengamos a pensar en lo que conocemos. La vida no es estática, es dinámica, es decir, nos movemos, andamos, somos. Si usted tiene un cristiano que se detuvo en la vida esperando que las cosas pasen, que llegue el día en que tenga que ir a la presencia de Dios, y yo diría que hable con ese cristiano y le diga: movilízate porque no estás para esto en la tierra. ¿Está bien? En segundo lugar, los mandó cruzar el mar, que Jesús ya sabía que estaba bastante movidito. Nunca me voy a olvidar de algo que le escuché predicar a Marcos Witt en Buenos Aires hace unos años atrás, usando un pasaje similar a este. Jesús decía que, Marcos Witt decía que Jesús había mandado a los discípulos cruzar al otro lado y el mar estaba embravecido, y entonces él explicaba que lo bravo del mar no era lo grande de las olas, sino lo tupido de las olas. Golpeaban. Dice: no te rompe el barco las grandes olas, sino que te rompe el barco las pequeñas olas, pero que vienen y golpean permanentemente. Tuc, 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 tuc. Jesús ya sabía, cuando los envió a cruzar,
que el mar estaba picadito, ¿eh? Eso significa que el camino por el que tenemos que avanzar no es el mejor, no está pavimentado, ¿eh? Sino que está desparejo y el camino tiene sorpresas. Un día viajando desde Aluminé a Zapala me equivoqué de camino y en lugar de terminar en Zapala terminé en Junín de los Andes. No sé por dónde doblé mal, pero lo cierto es que me metí por un camino que tenía unas piedras enormes así grandotas y se pedazó la rueda del auto. Porque cuando te metes en un camino desconocido vas a tener riesgos. ¿Cuántos dicen amén? Yo saben por qué estoy hablando de esto y vinculándolo con la serie del reino que venimos a decir, porque nosotros somos muy atrevidos. Queda muy bonito ese logo ahí. Fe integral, riesgo total, ¿eh? Y yo vi a gente el otro día sacándole fotos, y se la sube en Facebook, te ve aparecer en Facebook, los chicos lo suben, el triangulito, fe integral, riesgo total. Y yo sé que quienes lo leen impacta. Mirá estos tipos por dónde andan. Fe integral, riesgo total. Pero la fe integral y el riesgo total no es en el templo, no es cuando estamos juntos, no es en la escuela de formación ministerial, no es en los grupos pequeños que la pasamos bárbaros, no es en el locro que nos comimos ayer que estuvo espectacular, ¿eh? Todo el mundo comió locro ayer. No, es en el camino de todos los días. Un manjar el locro, dice Elvira. Un manjar el locro, ¿eh? Pero vamos a hablar del riesgo. Nos metimos en la vida y nuestra fe en Dios nunca incluyó la promesa de que no íbamos a tener riesgos en la vida. Jesús estaba con los discípulos estaban con él. Y Jesús no dijo, esperen que yo despida a esta gente que estuvo comiendo con nosotros y después subimos juntito en el barco y se aseguran que mientras yo voy en el barco el mar no se va a embravecer. No, dijo, vayan delante. Y antes de salir no le dijo al mar, quietito que pasan los muchachos, ¿eh? Dejó que las olas sigan. Entonces, el riesgo, la práctica de la fe implica un riesgo de movida, de manera que si estás metido en la fe en el Señor Jesucristo, tenés que saber, yo tengo que saber, todos tenemos que saber que la vida cristiana implica riesgos. ¿Hola? ¿Cuándo aparecerá un autor cristiano, un salmista cristiano que escriba una canción que hable de los riesgos de la vida cristiana? Yo quisiera ver cuántos de nosotros cantaríamos con las manos levantadas. Pero bueno, esto es anecdótico, nada más. La segunda cosa que destaco es que el pasaje dice en el versículo 24 que los vientos eran contrarios. Esto significa que teníamos viento de frente, no a favor. Los vientos contrarios distraen. Escúcheme lo que le voy a decir. Las adversidades, dado que no se las espera, porque nadie está esperando que aparezca un mal momento, las adversidades que no se las espera, y en todo caso, no solo que no se las espera, sino que se las desconoce, porque uno no sabe por dónde le va a venir el asunto, sino que se las desconoce, y se desconocen las dimensiones que tendrán las adversidades, pueden distraernos y nos inquietan y terminan siendo perturbadoras para nuestra fe, o por lo menos para nuestro ánimo. Por eso, toda vez que los vientos contrarios, como decíamos, adversidades, imprevistos, crisis de distintos tipos, logren captar nuestra atención y nuestra mirada sobre ellos de manera permanente, se convierten en un freno en el cumplimiento de nuestro propósito en la vida. De tal manera que lo que nunca deberá ocurrir es que estas cosas nos detengan y nos impidan llegar a la meta final que tenemos como cristianos. ¿Me va entendiendo? Hola. ¿Me va entendiendo? Es que no estoy siendo complicado, estoy siendo práctico. Entonces, en tercer lugar, hay un detalle que se nos pasa muchas veces por encima. Y a mí me parece que tiene una significancia muy importante. Dice la palabra que Jesús venía caminando sobre el mar, sobre el agua, y los discípulos que estaban en la barca
Dijeron, ¡un fantasma! Y tuvieron miedo. Yo puse en este punto, la presencia de Dios, número uno, te perturba. Recordemos algunos ejemplos bíblicos, porque nosotros, por eso yo muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque mientras estaba allí adorando y cantando al Señor, decía al Señor que tengamos claro esto. Nosotros hablamos muy rápidamente de la presencia de Dios y en muchos casos no tenemos conciencia de todo lo que implica la presencia de Dios. Hay en la Biblia cantidad de ejemplos que nos muestran que la presencia de Dios lo primero que provoca no es gozo, no es júbilo, no es alegría, sino que provoca espanto. Moisés, cuando se acercó a la zarza y supo de qué se trataba, lo que pasaba en esa zarza que ardía y no se quemaba, cubrió su rostro, dice Éxodo 3:6, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Jesús ande dando vuelta por allí y te parezca un fantasma, no, es la presencia de Dios que te espanta. Ezequiel, cuando dice que tuvo una visión de la gloria de Dios junto al río Quebar, termina el capítulo 1 del libro de Ezequiel diciendo, cuando vi esa visión, caí con mi rostro en tierra. Daniel, en el capítulo 10, ante una manifestación tremenda de la gloria de Dios, igual que la que tuvo Ezequiel, no me voy a detener en eso, el que quiera conocer la visión de Ezequiel, vaya al capítulo 1 del libro de Ezequiel, o métanse en el capítulo 10 del libro de Daniel, pero lo que dice la palabra allí, quiero ir a lo concreto, a lo específico, a lo que me importa en este sentido, dice que al ver la visión de la gloria de Dios, dice Daniel, yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Y los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. ¿Por qué no oramos y pedimos que haya una manifestación de la gloria de Dios hoy aquí? A ver cuánto quedamos. O cuánto quedan, porque capaz que yo soy el primero que salgo corriendo. Y Daniel dice, nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Pero fíjense lo que dice Daniel que le pasó a él. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí la voz de aquel hombre que me hablaba. Mientras oí, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos y mis rodillas, dicho en castellano del más elemental, quedó en 4 patas. ¿Eso qué lo produjo? La presencia de Dios. Simplemente una visión de la gloria de Dios. No es menor la experiencia de Isaías, cuando en el templo tiene una manifestación de la presencia de Dios y exclama, ¡ay de mí! Estoy perdido. Estoy muerto, soy hombre inmundo de labios y vivo en medio de labios inmundos. No obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Pero lo primero que dice, estoy liquidado. Lo mismo pasa con Pablo camino a Damasco. En el viaje sucedió que al acercarme a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego. Y así podríamos seguir mencionando tantos casos. Yo siempre me acuerdo de Finney y de Wesley y de algunos hombres de Dios, de David Reiner, hombres que tuvieron un encuentro impresionante con Dios y ellos cuentan el asombro, el espanto de estar ante algo tan glorioso que quedaron paralizados. Dice Pedro, no es extraño que los discípulos estén sobre el barco, vean a alguien caminar, porque ¿cuánto vieron caminar a alguien sobre el mar? Levanten su mano los que lo vieron. O sea que si nosotros hubiéramos estado en la barca, con estas historias que hay que en el mar te aparecen, tenés aparición y aparecen
fantasmas y aparece el abuelito. Es natural que si ves a alguien caminando sobre el agua, aunque la apariencia era la de Jesús, es normal que piense que es un fantasma. Pero era la presencia del Rey de Reyes. El Rey de Reyes estaba manifestando lo que nos ha manifestado. Perdón, a ver si no se pierden esto. Por favor, capten esto. El Rey de Reyes estaba dándonos una muestra de lo que Él le ha mandado a hacer a la iglesia, manifestar el gobierno de Dios en esta tierra, que excede nuestra comprensión, porque en este caso estaba desafiando una ley natural que dice que si caminas sobre las aguas te hundís. Lo explicó mejor que yo el pastor Carlos Mray hace poquitos días acá. Así que si vamos a vivir los riesgos de una fe integral, tenemos que saber que en tanto más buscamos la presencia de Dios, más impactados y perturbados podemos ser, hasta el momento en que el Señor dice, no tengan miedo, soy yo. O como dice algunas versiones, es muy interesante, hay algunas versiones que no dicen, Jesús, no dice Jesús, no tengan miedo, soy yo. La Biblia dice en algunas versiones, aquí está el gran yo soy. El yo soy está aquí, no tengan miedo. Y usted lo ve en la experiencia de todos estos hombres que escuchamos, que leímos, que compartimos, en la experiencia de todos. Luego de la visión viene la mano del Señor trayendo paz, seguridad y libertad. Pero usted tiene que saber, y yo también, porque por ahí nosotros tenemos una manifestación de esta, y empezamos a decir, ¿será de Dios? Porque Dios no te puede provocar temor, sí te provoca temor. Mucho temor. Entonces, nosotros queremos tener una dimensión de la gloria de Dios. La primera cosa que tenemos que saber es que vamos a quedar espantados toda vez que Dios se nos presente con algo de su gloria. Pero también tenemos que saber que toda vez que quedemos espantados, Dios va a decir, tranquilo, aquí estoy yo, te cuido, te cubro, te sostengo, te protejo. Porque Dios no va a permitir que su misma presencia nos destruya. En el Evangelio de Marcos, en el relato de este mismo acontecimiento, se agregan algunos detalles interesantes que a mí me interesa señalar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48, dice el texto esto: cerca del amanecer, fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Y a continuación dice que Jesús hizo el intento de pasar de largo. No se me pierda acá, por favor. Dice el texto que Jesús hizo el intento de pasar de largo, es decir, los vio remando con toda dificultad, el viento en contra, moviéndose, y Jesús los vio, hizo el intento de pasar de largo. Interesante, ¿no? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Me encantó esto. Número 1, me pregunté, ¿le habrá querido hacer una broma? ¿Le faltó misericordia al Señor que al verlos ahí medio a punto de hundirse, que se la aguanten? Había estado Jesús ministrando a gente hasta hacía toda la noche anterior, se fue a orar y ya de madrugada, viéndolo que apenas habían llegado a la mitad de la travesía que tenían, decidió irse hasta donde estaban ellos. ¿Estaría muy cansado y no tenía ganas de trabajar? ¿O sería, podemos entender, algo que a mí me parece que está implícito en esto, aunque hay una enseñanza más? Jesús sabía que estos discípulos que habían estado tiempo con Él habían sido equipados por Él
y por lo tanto podían llegar al otro lado sin que él tuviese que detener su marcha y subir con ellos al barco. A ver si me está entendiendo esto. Nosotros pasamos horas, años, recibiendo la palabra de Dios, conscientes del Espíritu Santo que está en nosotros. Nos desafiamos a la fe que tiene riesgos entre nosotros mismos. Pero ante un temor y ante una dificultad, dudamos si llegaremos cuando vemos a alguien caminando sobre las aguas y por la turbación de nuestra mente ni siquiera sabemos identificar de quién se trata. Pero Jesús intentó pasar de largo porque sabía cómo estaban equipados ellos y si ejercitaban la fe en lo que Él les había dado, podían llegar. Sin embargo, la segunda cosa que es notoria aquí es que Él responde a sus gritos. ¡Un fantasma! ¿Qué hacemos? Y Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. Dice, esto si no me meto en el barco, son boletas. Porque no respondió al llamado. Quiero decirte esto, Dios eligió salvarnos. Por favor, dígaselo a alguien que está al lado. Dígale, Dios decidió. Dígalo, por favor, Dios decidió. Dios eligió hacerlo. ¿Está bien? Así que aunque, mire qué enseñanza acá. Por favor, no se me pierda esto, que esto creo que es una revelación de parte del Señor. Mire, ni es necesario orar. Jesús se te mete en el barco, de todos modos. Porque ellos no oraron, manifestaron miedo, que es distinto. Manifestaron miedo. No oraron, no dijeron, Señor, vení, metete con nosotros acá. Manifestaron miedo. Jesús no esperó que orasen, Jesús se les metió en el barco. Esta se la resuelvo yo, sin que oren. Bien, por ahí te tiene un riesgo, te pasa algo y sí, lo que pasa es que no oraste. No, es que la oración no es un amuleto. La oración es un instrumento útil para comunicarnos con Dios. Pero si estamos en riesgo, Dios no va a esperar que le pidas auxilio. Aunque nosotros somos muy rápidos para decir, ¡Dios mío! Se le metió en el barco. El tiempo que pasamos considerando de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, son el equipamiento necesario para enfrentar todo tipo de imprevisto. Es decir, debemos hacer práctico lo de la fe. Debemos hacer práctico todo lo que recibimos, de modo que podemos ver pasar a Jesús de largo y tener la seguridad, porque sus promesas se van a cumplir, aunque en ese momento no suba a la barca en que vamos transitando la vida. Allí se ejercita la fe. ¿Me sigue? Capaz que no lo entiende ahora, no importa. A mí me costó entenderlo también. Por favor, y ustedes saben que yo no recibo un centavo de esto, pero por favor, si usted no lo entiende y tiene que volver a escucharlo, solicite la grabación y vuelva a escuchar lo que estamos diciendo. En quinto lugar, en el mismo Evangelio de Marcos, en este relato, dice que Jesús, entonces versículo 52, y voy a leer 51 también, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Entonces estaban asombrados. Estoy leyendo de la NBI. Escuchen esto que dice la NBI versículo 52. Porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. La multiplicación de los panes y los peces. Es decir, los milagros, a ver, estoy tratando de que todos estén atentos. Los milagros se reciben por fe en el Espíritu. Tratando de encontrar algo más para agregar a esta palabra, me puse a consultar algunos comentarios. Y me encontré con uno
que dice, el relato bíblico dice que Jesús caminó sobre las aguas, que se subió al barco y que tenía la mente trastornada. Nosotros, en realidad, al leer esto tenemos que llegar a la conclusión de que no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó, porque esto habría que entenderlo de otra manera. No. Acá la Biblia dice que caminaba sobre el agua. Hay un comentarista que dice que lo que ocurrió es que Jesús, cuando ellos vieron que caminaba sobre el agua, en realidad estaba caminando cerca de la orilla, en algunos lugares donde el piso del mar estaba irregular y entonces asomaría sobre las aguas alguna piedra, algún peñasco y ahí caminaba. Interesante los comentaristas. No, yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que caminaba ¿dónde? Sobre las piedras. Sobre las aguas. Es que los milagros no se los puede, estas manifestaciones de Dios, escúcheme y repítalo conmigo, digan conmigo, no se puede entender con la mente. Los milagros se reciben en el espíritu, no en la mente. Se los acepta por fe, no por la razón. No asombran estos milagros cuando en realidad nosotros aquí nos tenemos que esforzar en esto. Estos milagros no nos asombrarían si conocemos bien, a fondo, todo lo más que podamos al gestor y autor de los milagros. Pues sabemos que si creó todo lo que existe, puede y domina todo lo creado. ¿Está acá? Entonces, pero está bien. Esta gente había visto que había unos pocos panes, unos pocos peces y 5.000 personas, sin contar a los niños y a la mujer, parece que solamente eran personas los hombres. No estoy diciendo yo, estoy diciendo como lo relata la Biblia. Si tuviera el INADI ahí, menudo desastre harían por la discriminación del que escribió este relato. Dice que 5.000 personas comieron de los poquitos panes y peces. Y los tipos estaban no solo deslumbrados, se habían quedado descontrolados, turbados. Seguramente irían en el barco, además tener que luchar contra el viento y remar. ¿Y cómo habrá sido? Si eran 5 panes, si eran 2 pescados, ¿cómo puede ser que 5.000 tipos morfaron? No lo podemos entender. Es que no lo van a entender. Estaban tan turbados y preocupados, por eso que cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, dicen, no puede ser, este es un fantasma. Por eso es que nosotros, me encantaba lo que en ese sentido decía Juan Balistreri, dice, nosotros vemos un enfermo que se sana, 2 enfermos, 3, 10 enfermos que se sanan y enseguida escribimos un libro. ¿De qué estaba enfermo? ¿Cómo oramos por el enfermo? ¿Cuándo se levantó el enfermo? ¿Cómo está el enfermo ahora? Y tenés todos los puntitos. Estos no tuvieron tiempo ni de escribir una sola línea. Se turbaron, porque quiero decirte, hermano, hemos visto muchos milagros de la parte de Dios. Nunca vimos un milagro de las dimensiones que estos vieron. O por lo menos si ha ocurrido, gracias a Dios nadie escribió un libro. Tenían la mente embotada. Quiero decirte, los milagros te perturban. Hay otras cosas interesantes que vamos a tratar de sacar como enseñanza acá. ¿Cuántos quieren seguir un ratito más? ¿Sí? Escuche. En medio de los tan mentados arrebatos del apóstol Pedro, todos sabemos que Pedro era un tipo impulsivo, temperamental, sanguíneo, que primero actuaba y después pensaba. Por eso le dijo a Jesús, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Fue el primero que lo negó. Señor, donde quiera que tú vayas, yo iré. Pero después cuando Jesús lo llevaron, todos sabemos, se quedó de lejos ahí, etcétera.
Pero en medio de los tan mentados arrebatos del apóstol Pedro, fruto de su temperamento, él hace algo muy inteligente. Cuando Jesús dice, tengan ánimo, soy yo, no teman, Pedro no mete la pata en el agua automáticamente y empieza a caminar. Le dice, si eres tú, diga conmigo, si eres tú. Dijo, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué significa esto? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan da una recomendación interesante que yo creo que la podemos identificar muy bien con la actitud de Pedro en esto. Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos no habían visto a Jesús, ellos habían visto un fantasma. Pedro también vio un fantasma. Pero Jesús le dice, soy yo. Y entonces Pedro dice, a ver, vamos a probar. El acontecimiento, además de todo lo otro que podemos aprender de eso, de que Jesús le dijo, ven, y él puso el pie en el agua, era una forma de probar la veracidad de que el que estaba ahí era Jesús. Hermanos, en este tiempo, y por favor, líbreme Dios de hacer juicios sobre nadie, sobre ningún ministerio, pero en este tiempo, como ha ocurrido casi siempre en la historia de la Iglesia cristiana, pero mucho más en este tiempo, andan muchos con apariencia de, pero en realidad son fantasmas. Andan muchos que manifiestan que lo que hacen es, el Señor me dijo, el Señor me mandó que haga, pero hay muchos que en realidad no hacen porque el Señor los dijo, sino porque imitan determinadas cosas. Como pasaba en el Antiguo Testamento cuando el Señor le tuvo que decir, dicen que son profetas y dicen que yo dije cuando yo nunca dije. Entonces, de esto tenemos que sacar una enseñanza. Tenemos que probar si lo que anda por ahí es de Dios. Hay formas de probarlo. En el caso de Pedro con los otros que estaban en el barco vieron un fantasma. Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. Hay algunos falsos profetas que andan por el mundo diciendo, esto es de Dios, y uno tiene que tener la habilidad, la sabiduría de Pedro de decir, si es así, si eres tú, y probar los espíritus si son de Dios. En esto de la fe integral, riesgo total, no me tengo que arriesgar a lo que no es de Dios para no correr riesgos en demasía o los riesgos propios de la fe. Tengo que probar los espíritus si son de Dios. Hermano, tome por favor esta enseñanza. Y por favor no descalifiquemos a nadie, yo no estoy hablando de nadie en particular. Por favor, hay serios ministerios que vienen de parte de Dios, hay serios ministerios que se mueven de parte de Dios en la tierra y hacen lo que el Señor les mandó. Pero hay otros que imitan, solamente imitan. Y nuestra sabiduría para poder probar si los espíritus son de Dios son tener una actitud inteligente como la de Pedro. Pedro dijo, yo veo un fantasma, ese fantasma me dice que es Jesús. Si eres tú, haz que yo vaya. Extraordinario lo que hace Pedro. Extraordinario, nos deja una profunda enseñanza para este tiempo, porque vamos a correr riesgos, pero no los riesgos a los que soy invitado por los falsos profetas. Iglesias que han quedado destruidas porque entraron gente que nunca había sido enviada por Dios. Iglesias que han sido tremendamente bendecidas y edificadas cuando alguien realmente de parte de Dios vino. Familias que han sido destruidas cuando le dieron entrada a alguien que no viene de parte de Dios, aunque viene en nombre de Él. Es un fantasma que usa la palabra.
Familias, por el otro lado, que han sido tremendamente bendecidas y edificadas y consolidadas cuando probaron que quien viene de parte de Dios, pisan las aguas de las circunstancias y son contenidos por Dios. Entonces, en esto de la fe integral y el riesgo total, tengo que tener la habilidad dada por Dios de discernir quién es el que me invita. ¿Vieron que estas cosas esta palabra no te hace gritar de gozo? Pero edifica tu mente y tu espíritu. Y te da sabiduría. Es decir, Pedro no se lanzó a caminar de manera impetuosa como era él. Dijo, no, para. Acá no hay que ser gil. Vamos a probar. Voy a probar ese que está ahí. Si no es un fantasma, si es Jesús, tiene que ocurrir algo. Y ocurrió. Según el texto, Jesús les dijo, tengan ánimo. Yo soy, no tengan miedo. En ese punto, observo que Pedro tuvo un rapto de coherencia. Si Pedro fue un incoherente en algunas cosas, acá tuvo un rapto de coherencia cuando le dijo a Jesús, si eres tú, haz que vaya a ti caminando. Hasta se podría decir que lo desafió al Señor. Enseñanza. No consumas todo lo que te ponen por delante, sino chequea y confirma que viene de Dios. Llevo 6 puntos, voy por el 7º. El que se tenga que ir, vaya, porque me queda un poquito todavía. Fe te impulsa a asumir riesgos. Poner el primer pie en el agua, escuche esto, poner el primer pie en el agua es un verdadero atrevimiento. A mí me dicen, bajate, yo no sé nadar. Y no le quiero echar la culpa a mi viejo solamente, pero mi viejo, cuando todos los pibes se tiran al agua, mi viejo me decía, vos no te tirás. Enfrente de la casa donde vivíamos en Mendoza pasaba un canal y cuando el canal disminuía su caudal, se formaba un pozo hermoso debajo de un sauce, una sombra espectacular, y mi viejo se ponía el pantaloncito, se zambullía. Vos no me dejaba tirar. Así que no aprendía nada. Imagínense si yo estoy en un barco y me dicen, vení. Poner el primer pie en el agua es todo un atrevimiento. Ahí es donde funciona la fe. Y es todo un riesgo. Pero si propusiste un plan en Dios, tenés la certeza de que vas a avanzar. Aquí hay, escucha bien lo que voy a decir ahora. Aquí hay una verdadera confrontación entre la realidad y la verdad. Diga conmigo, realidad y verdad. Aquí hay una verdadera confrontación entre la realidad y la verdad. La realidad dice que no puedo caminar sobre las aguas, mucho menos si éstas se presentan tempestuosas. Sin embargo, Jesús caminaba sobre el agua. Es que la realidad no es la verdad. Jesús es la verdad que cambia la realidad. Yo voy a repetir esto porque usted lo tiene que captar. Porque esto no es aplicable en el mar que estos estaban cruzando, en el mar de Genesaret. Esto es aplicable acá todos los días, mañana. Ahora nos vamos del culto. Estamos aquí. Parece que acá dentro no hay riesgos. Acá todos tenemos fe. La oración de Marcela esta mañana fue extraordinaria. Que creo que incentivó, que tuvo en el mismo espíritu que comentamos, hay una manifestación esta mañana aquí de la presencia de Dios realmente rodeándonos, y hay como una conexión muy particular entre los que estamos aquí, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro espíritu de adoración y el trono de Dios. Entonces acá es fácil tener fe.
La cosa va a venir cuando salgamos del templo, gloria a Dios que vamos a irnos. A menos que el riesgo sea que antes de salir el templo se venga abajo y quedemos todos planchados acá. Eso no va a ocurrir, que esté tranquilo. Entonces cuando salimos, ahí hay que atreverse, cuando nos empezamos a mover, nos empezamos a atrever a vivir la vida cristiana como el Señor nos mandó vivirla, a poner en alto los valores, los principios, la ética, la conducta, la fe, la fidelidad, la santidad, la justicia, etcétera, etcétera, y caminamos sobre las aguas de una sociedad caótica, de una situación de descontrol, donde hay inmoralidad, donde hay corrupción, donde hay injusticia, donde no hay seguridad, etcétera, etcétera. Hay que ser muy capo para meter el pie en el agua. Pero ahí es el asunto. Porque ahí es donde se va a manifestar la gracia del reino de Dios. Entonces, la realidad dice que es imposible vivir así. La realidad hace que vivamos con temor. En mi barrio, la realidad ha dicho a los vecinos, y yo todavía me resisto a esto, que para vivir un poco más seguro hay que meterle unas rejas impresionantes al frente de la casa. Yo no quiero vivir en una cárcel. Me resisto a vivir en una cárcel. Me resisto a arruinar el parque de mi casa con unas rejas poderosas ahí. Porque la realidad dice que te van a afanar. La realidad dice que vas a salir y no sabes si vas a volver. La realidad dice que podés tener un enfrentamiento con un delincuente aquí en la esquina. Estás comprando un pollo en lo de Rolo y te entra un tipo con un arma y te asalta. La realidad dice eso. Jesús, esa no es la verdad. La verdad es Jesús, que cuando das los pasos de fe, cambia la realidad a tu alrededor. No significa que no va a haber delincuentes, no va a haber inseguridad, pero sí se manifiesta la realidad de que el ángel de Jehová está en derredor de los que le temen para defenderles. Es decir, probar esto me desafía. Andar por vista es coherente. Andar por fe es desafiante. La pregunta es, ¿qué prevalecerá, la realidad o la verdad? La verdad se impone sobre la realidad. Cuando des los primeros pasos sobre el agua, no te acuerdes, por favor, acá présteme mucha atención ahora. Quiero agradecerles que se han mantenido todos muy atentos, pero que, hermano, a mí no me importa que me escuchen a mí, me importa que escuchen una palabra que tiene sustancia en Dios. Cuando des los primeros pasos sobre el agua, no te acuerdes de los miedos, los temores, las angustias que te hundieron en la vida. Camina sobre ellas, ponelas bajo tus pies. Es lo que la palabra enseña cuando Pablo, escribiendo a los cristianos de Corintios, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, las tribulaciones, los apuros o encuentros o el encontrarnos derribados son las cosas que intentan hundirnos para ahogarnos en las aguas de la vida. Voy a repetir esto. Las tribulaciones, los apuros, los momentos en que sentimos que estamos derribados, son las cosas que intentan hundirnos para que nos ahoguemos en las aguas de la vida. Ese es el momento de mostrar que estamos equipados en y por el Señor para caminar sobre las aguas turbulentas de las angustias, los apuros y todo tipo de adversidad que intente derribarnos. Caminar sobre las aguas no significa que nos enfrentaremos a esas crisis o que no enfrentaremos crisis, sino que frente a las crisis nos levantaremos y seguiremos adelante. ¿Cuánto dicen amén a esto?
Dejemos entonces que la caminata de Pedro sea una invitación a arriesgarnos en la fe, no desde la retórica, sino de manera práctica ante los hechos concretos de la vida. El tomar el riesgo de caminar sobre las aguas es la máxima expresión de nuestra fe. No es caminar materialmente sobre el agua, sino mostrarle, escúchenme bien en este punto, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que esta conexión con el trono hace que ocurra algo en los espacios celestiales cuando con nosotros como cristianos nos movemos. A los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, no se las confronta a los gritos en el nombre de Jesús. Eso es algo que ocurre de otra manera. A los principados, a las potestades, a los huestes espirituales de maldad, se les da a conocer la multiforme gracia y sabiduría de Dios en una expresión práctica, concreta, conforme a la palabra de Dios, donde los principados, potestades y huestes espirituales de maldad dicen: a estos tipos no los podemos enganchar, porque esto le entendieron la palabra de Jesús y viven como Él dice. No es caminar materialmente sobre el mar, sino mostrarles con quién camino. No cómo camino, sino con quién camino. Se lo tengo que mostrar a los principados y potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y así, de la misma manera, se manifiesta el reino de Dios en lo cotidiano, en nuestro entorno, de modo que todos sepan que hay Dios en mi lugar. En conclusión, ¿deseamos experimentar algo más del poder y la presencia de Dios? Porque es muy lindo, hermano, yo lo disfruto siempre, cada vez que viene alguien acá y nos invitan a venir adelante y oran por nosotros y nos ministran en la presencia de Dios. Dios sigue siendo misericordioso con nosotros y se sigue manifestando de distintas maneras. Gente que recibe muchas cosas cuando oramos aquí, recibe, como el otro día cuando vino Carlos, sanidad, liberación, como cuando vino Olga. Toda esa carga de angustia y nos vamos livianitos de aquí, etcétera, etcétera, y le decimos: Señor, un nuevo toque de tu presencia, de tu gracia. Está bien que lo hagamos y lo vamos a seguir haciendo seguramente. Pero hay algo más. ¿Deseamos experimentar algo más del poder y la presencia de Dios? Hay que arriesgarse en la fe. La fe, como dijimos, no es para esperar lo que veo. La fe no es para lo previsible. Previsible significa que veo por anticipado. La palabra previsible significa ver por anticipado. La fe no sirve para lo que yo veo por anticipado, no me hace falta. Como decíamos al principio, no hace falta que yo ore para que salga el sol, va a salir. Todavía escuchaba a alguien que decía: no hace falta que yo tenga fe en la ley de la gravedad. Sencillamente ocurre. Si me subo a un quinto piso y me tiro, no me hace falta saber, fe para saber que me voy a hacer pedazo. No tengo que orar para decirle: Señor, me voy a tirar de acá, que cuando llegue abajo me muera. No hace falta, porque eso es previsible. La fe, y ahí repetimos la definición de Hebreos 11, es la certeza de lo que yo espero sin verlo. Queremos un nuevo toque y una nueva manifestación del poder de Dios, tenemos que empezar a creerle a Dios. Eso es arriesgarnos, eso es asumir los riesgos de la fe. Porque tal vez estamos pasando por tiempos de crisis. La firmeza de nuestra fe y de nuestra convicción de que las promesas de Dios son sí y amén ahora son las que nos van a mantener sobre las olas. Fe total. Fe integral, riesgo total. Jesús no le puso este título a la travesía que le mandó a los discípulos. No le dijo: muchachos, vamos a mostrarle a los muchachos de Cipolletti cómo se
hace práctico el triangulito rojo ese. Capaz que ni se le ocurrió a nadie, pero como el mismo Jesús que los mandó a los discípulos a pasar el mar en la barca, es el mismo que está con nosotros hoy, a nosotros nos ha dicho, el triangulito ese hay que entenderlo de esta manera. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Yo quiero dejar un minutito para que a mí me ha hecho muy bien repensar todo esto, volver a orar al Señor, buscar la palabra, ponerme a trabajar para esta palabra, para este mensaje. Pero yo quiero dar un espacio de tiempo, breve al menos, pero para que el que tenga que reconsiderar cuánto está dispuesto a arriesgarse por la fe, que en este momento tengo un tiempito orando al Señor, a solas con Dios, diciéndole, Señor, quizás haya alguien que diga, yo, Señor, nunca me arriesgué, nunca asumí riesgos, sencillamente hablé de la fe, pero desde ahora estoy dispuesto a asumir los riesgos. Señor, yo siempre una cuota de riesgo, pero me doy cuenta que el riesgo es mayor para vivir de esta manera la fe. Así que estoy dispuesto, Señor, a ir un paso más adelante. Lo que usted tenga en el espíritu que tiene que hablar con Dios, tómese este momento, este tiempito, para hablarlo con el Señor. Esto es bien personal, es bien personal. Yo ni siquiera le voy a invitar que venga aquí para orar. Sencillamente, esto es bien personal. Yo quiero invitarle que usted cierre sus ojos y esté solo conectado con el trono, como decíamos hoy, y tenga su encuentro con Dios ahora.